¿Qué tal, compañeros y compañeras? Mi nombre es Agustín. Un poco la idea de este video es seguir trabajando las áreas de la psicología. En este caso, lo que vamos a ver es el área puntualmente de la psicología jurídica, que está escrito por la autora Olga Puente de Camaño, una docente de nuestra facultad, titular de la materia electiva de penología, psicología y penología. Un poco antes de empezar por el texto, decirles que, las áreas de la psicología son varias, y a pesar de que, el área clínica tenga hoy por hoy mayor injerencia, mayor eh, trabajo, mayor adherencia por parte de los profesionales, hay otras áreas que están creciendo como esta y que están ganando terreno con grandes aportes, con grandes investigaciones, sobre todo en temáticas complejas como son las que se abordan en esta área puntualmente. Entonces se trata de un área bastante nueva, podría decirse, por lo menos en la Argentina, que empezó a entrar al mundo académico, podríamos decir que a partir de los 60, de los 70. eh, Obviamente que antes también estaba esta área, pero podríamos decir que en nuestro país empieza a tener divulgación a partir de esa época puntualmente. Hacer otro comentario también aparte de esto, diciendo que nosotros en nuestro plan de estudios tenemos la materia, perdón, de psicología criminológica a partir de cuarto año, es una materia obligatoria, eh, y al mismo tiempo, para quienes quieran profundizar en el área, comienza a haber electivas del área. Esas materias tienen seminarios no permanentes, seminarios permanentes, como así también materias anuales, como por ejemplo está el seminario de penología, que justamente la autora Olga Puente es la titular de cátedra. Bueno, hay otros seminarios también muy interesantes para hacer, que los van a ir viendo a medida que vayan avanzando en la carrera, sobre todo cuando lleguen a partir de cuarto y quinto año. Pero bueno, puntualizar sobre todo eso, que psicología criminológica se ve a partir de cuarto año y son los primeros aportes que se ven en el área. Forma parte de los contenidos curriculares básicos que se trabajan en nuestro plan de estudio. Bueno, comenzando con el texto, podríamos decir que la psicología jurídica hace su delimitación a partir de dos puntos importantes: las temáticas que aborda, que ya las vamos a ir viendo, y por otro lado también las instituciones, los lugares donde lleva adelante su trabajo. Los ámbitos sería en que desarrolla sus intervenciones. Además de eso, decir que los paradigmas, la forma en que fue mirada la psicología jurídica y con ello los puntos de intervención, las formas de intervenir sobre las problemáticas, han ido variando a lo largo del tiempo. Se ha ido avanzando, se ha ido haciendo nuevas investigaciones, se ha ido haciendo cambios en la mirada, en las formas de abordaje, por lo tanto, lo que lleva a construir nuevas modalidades en cuanto a lo práctico, en cuanto a lo metodológico. Además de eso, sumar que la psicología jurídica se trata de la intersección, de la interconexión, de la comunicación entre dos disciplinas diferentes, en las cuales cada una hace sus aportes desde su propio campo de conocimiento, pero sobre, podríamos decir, una misma problemática, sobre un mismo objeto. Por un lado tenemos la psicología junto con el derecho. La psicología va a intervenir a partir de la comprensión de los fenómenos de la vida psíquica presentes en hechos que son de interés jurídico, como pueden ser, por ejemplo, los delitos o las consecuencias que sufren las víctimas de delitos. Y por el otro lado, el derecho, que aporta desde su lugar por medio de leyes, normas, que regulan lo que serían las relaciones humanas.
Entonces, la psicología jurídica se trata de la interconexión de estas dos disciplinas, las cuales trabajan en conjunto y se interconectan, se intercomunican. Importante decir en este punto que la psicología no funciona de ninguna manera como un auxiliar del derecho. Lo que sí es que se trabaja complementariamente. Al mismo tiempo se le suma a esto que no hablamos solamente de la psicología y el derecho como las únicas disciplinas que intervienen, sino también que esta área se nutre de otros aportes, como de otras disciplinas, como pueden ser la sociología, la biología, la estadística, la antropología. Todas disciplinas importantes en el aporte de la comprensión, de ofrecer distintas miradas a una misma problemática. Esto nos lleva también a pensar, lo cual es muy importante, la autora lo recalca en el texto y es algo que se trabaja durante toda la carrera, la importancia del trabajo interdisciplinario. Esto como una manera de no ser reduccionistas. ¿Qué quiere decir esto? Si estamos, por ejemplo, ante una problemática como puede ser un delito, no mirarlo solamente desde el derecho. Necesitamos, para poder abordarlo, como se trata de un hecho ultra complejo, necesitamos mirarlos de diversos puntos con los aportes desde el campo teórico de cada disciplina para poder hacer una mirada más amplia y con ello una intervención que sea acorde a la problemática que se está trabajando. Entonces, esto evita la interdisciplina, pensamientos unilaterales, desde un solo lugar, desde una sola disciplina. Bien, esto como algo importante a la hora de conceptualizar la psicología jurídica. Luego hay una definición del autor del Popolo, quien dice que la psicología jurídica la define como el estudio desde la perspectiva psicológica de conductas complejas y significativas que se refieren al ámbito de lo jurídico con el objetivo de describir, hacer análisis, hacer críticas y posteriormente una intervención. Recalca la autora esta idea de la perspectiva psicológica, porque el delito puede ser mirado justamente en tanto perspectivas desde este lugar, pero también desde otros lugares, desde otras disciplinas, desde otros saberes. Esto implica, y viene de la mano de lo que veníamos hablando anteriormente, evitar lo que serían los reduccionismos. Entonces, la psicología jurídica aborda problemas de naturaleza compleja. Pensemos, por ejemplo, en esto que venimos hablando de un delito, cualquiera sea el tipo. Vamos a suponer el delito de abuso sexual. Lo que va a hacer la psicología, por ejemplo, es estudiar, por un lado, las causas de por qué esa persona llevó adelante ese delito, las consecuencias que sufre la víctima, el dinamismo psíquico, el funcionamiento del aparato psíquico de esa persona, supongamos que se lo trabaje desde el psicoanálisis, lo conductual, supongamos que se lo trabaje desde el conductismo, del cognitivismo y demás. Entonces se toman en cuenta muchas cosas que son de naturaleza compleja y al mismo tiempo agrega esto de que se abordan problemas de naturaleza dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que van cambiando. No es la misma percepción que tenemos hoy en día del delito, por ejemplo, de abuso sexual, que tenían hace 100 años, donde solamente se abordaba desde una sola línea, que era, por ejemplo, quien lo llevaba adelante, y no, por ejemplo, las consecuencias que sufría la víctima. Entonces esto es muy importante, pensarlo como complejo, por todas las consecuencias que tiene, por todas las causas y demás, y al mismo tiempo de naturaleza dinámica, porque va fluctuando, va cambiando la forma en que vamos pensando ese determinado problema. Bien, después luego la autora hace una diferencia también para no confundir lo que es la psicología jurídica con la psicología forense, que tiene su ámbito de aplicación puramente vinculado en lo que serían los tribunales. La jurídica refiere a la intervención, al tratamiento, a la comprensión justamente de hechos delictivos, a hechos jurídicamente importantes o de interés en lo jurídico, que no se remite pura y exclusivamente al ámbito de los tribunales.
Por otro lado, hace también la autora una relación con lo que sería también lo que venimos hablando, de que la psicología jurídica no es un saber que funcione aislado, sino que trabaja junto con otras disciplinas, y es muy importante en este caso la criminología. La criminología es una disciplina que hace sus aportes a lo que sería la psicología jurídica y se encarga del estudio, ha ido variando el objeto de estudio, pero a grandes rasgos estudia el delito, la pena, las reacciones ante la pena, estudia también los efectos que sufre la víctima, las consecuencias que sufre la víctima, estudia, bueno, esto también de los tratamientos, cuáles son los tratamientos más acordes. Y respecto a la víctima, la autora también hace una puntualización importante que me parece necesaria de decirla, que es el hecho de la importancia de la víctima. Y de la víctima toma lo que serían las encuestas de victimización. ¿De qué se trata esto? Es un instrumento de participación comunitaria que justamente se la lleva adelante desde esta área, desde la psicología criminológica, para conocer a las personas en lo que sería si han sufrido un delito. Entonces, esto lo que permite conocer mayoritariamente es la cifra negra de la criminalidad. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos lo que es la cifra de la criminalidad, que sería vulgarmente una cifra oficial de la cantidad de delitos cometidos en un tiempo y en un lugar puntual. Podríamos decir, por ejemplo, que en un año en la ciudad de Córdoba se cometieron 200 hurtos, 200.000 hurtos, por decir, el robo callejero, no sé, en la ciudad de Córdoba. Y por otro lado, lo que permite justamente las encuestas de victimización es conocer la cifra negra. La cifra negra es esa cifra no oficial que forma parte de aquello que no fue denunciado por las personas que sufrieron este tipo de delitos. Entonces tenemos que, por ejemplo, 200.000 personas denunciaron, por lo tanto eso pasa a ser una cifra oficial, y por el otro lado, por ejemplo, tenemos 200.000 personas que no denunciaron, que sufrieron un hecho violento, un hecho delictivo. Esto es importante justamente para conocer esa cifra y conocer también el por qué. ¿Por qué una persona no lleva a cabo una denuncia? Porque no confía en la institución, por ejemplo, policial. Muchas veces esta denuncia no se lleva a cabo porque no hay confianza en que la policía pueda llevar adelante la resolución de este conflicto. Muchas veces para conocer la relación autor-víctima. Podemos decir al respecto que, por ejemplo, en los casos de abusos que se dan intrafamiliares, la víctima no puede denunciar justamente porque se trata de un miembro de la familia, lo que puede generar miedo, lo que puede generar inseguridad, lo que puede generar temor a ser revictimizada, es decir, que esto vuelva a pasar en la víctima. La revictimización es la nueva aparición de el delito sobre la persona. Bien, son muchos los factores que pueden estar implicados al momento de no realizar la denuncia, y esto es lo que busca conocer las encuestas de victimización. Aporta también a cuáles fueron las consecuencias que sufrió la víctima, a generar nuevas modalidades de tratamiento, y es importante en este caso también destacar que el autor hace una puntualización sobre lo que es el concepto de prevención. Es muy importante en esta área, ya que uno de los grandes objetivos es la prevención. Es muy importante este concepto en esta área porque tenemos que entender que la prevención se trata de intentar disminuir la frecuencia de aparición de un hecho delictivo, ¿no? La frecuencia de ocurrencia, como también el daño y sufrimiento ocasionado a las víctimas y a la sociedad en su conjunto. ¿Por qué dice esto? Porque no solamente la víctima es la que sufre las consecuencias, sino también el grupo familiar, el grupo vincular más cercano, como así también la sociedad en su conjunto. Entonces pensemos, esto de, siguiendo con la temática de los hurtos, pensemos por ejemplo que en la calle
tanto de Córdoba, por decirles Colón y General Paz, se dan muchos robos durante una determinada hora. Entonces, desde la prevención se trataría de realizar un estudio conociendo cuál es la hora, cuáles son las víctimas más afectadas y demás. Y por ejemplo, no sé, si se da de noche, trabajar con cámaras de seguridad o generar, como medidas de seguridad para evitar que esto ocurra, poner, no sé, un patrullero dando vueltas a esa hora, o bueno, lo de las cámaras, o hacer una iluminación, o poner atentos a los vecinos de la cuadra y demás. Son todas medidas que se pueden llevar a cabo. Hay distintas modalidades de prevención que no vienen al caso. Yo no, bueno, las que dije son diferentes, pero van dentro de la prevención, que se pueden llevar adelante para disminuir la frecuencia de aparición. Y por otro lado, lo que podemos hacer es evitar que las consecuencias sean aún mayores en las víctimas que sufrieron. Bien, después el autor hace como si fuese un pequeño repaso a nivel histórico de lo que ha sido el objeto de estudio de esta área, y denota, demarca cómo estuvo implícita o explícita, cómo se fue desarrollando, podríamos decir, mejor dicho, cómo fueron haciéndose algunos aportes en las distintas escuelas de la psicología, retomando algunos autores. Que bueno, no viene al caso, me parece que no sería importante conocer la obra de cada autor, sino pensar que en el psicoanálisis hubo autores como Freud, como Reich, que escribieron sobre la criminalidad, que hicieron aporte a la psicología jurídica, como también el conductismo, con el cognitivismo, con por ejemplo escalas para medir la psicopatía. Hay una serie de indicadores en la escala de psicopatía aportada desde un punto de vista más conductista, que por ejemplo son 20, y si la persona presenta muchos de esos rasgos, podemos hacer una detección de que estamos ante una persona con rasgos psicopáticos, por ejemplo. Y bueno, esto se habla un poco a nivel histórico de cómo fueron haciendo aportes distintas escuelas, y al mismo tiempo le suma por ahí un recorrido histórico más breve de cómo ha sido el desarrollo de la psicología, de esta área en nuestro país. Esto que dije al inicio del video, que comienza a desarrollarse a nivel de las enseñanzas y con grandes aportes en investigaciones a partir de los años 60, 70. En nuestro medio es muy importante Hilda Marchiori, que no lo dice en el texto, pero crea el primer centro de asistencia a víctimas de delito en Córdoba, que es el primer centro del país y uno de los primeros del país y uno de los primeros en Latinoamérica, ¿no? Entonces destacar justamente la importancia de Hilda Marchiori en nuestro medio y sobre todo en la Universidad Nacional y en el ámbito de Córdoba. Y en la Universidad Nacional en específico aparece la psicología criminológica como materia obligatoria a partir de cuarto año, que fue lo que estuvimos hablando hace un ratito. Por otro lado, bueno, esto además de este mínimo repaso histórico, la autora destaca la importancia de el marco legal regulatorio a partir de la ley número 7106, que es una ley provincial que se lleva a cabo durante el año 1984, que dicta las disposiciones de la psicología que puede realizar el psicólogo, las incumbencias, y hace que, entre otras temáticas, entre otras disposiciones, trata aquellas que puede llevar a cabo el psicólogo en el área jurídica. Y dice al respecto que puede realizar el estudio de la personalidad de la persona que delinque, la rehabilitación del penado, la orientación del liberado, o sea, la persona que ha salido, por ejemplo, en institución carcelaria, y sus familiares, con los cuales también se trabaja, y la actuación sobre las tensiones grupales en institutos penales, como por ejemplo tareas de peritaje o psicohigiene, que puede ser en instituciones carcelarias. Entonces, empezamos hablando al principio de que la psicología jurídica hace su delimitación a partir de las problemáticas que aborda, que las mencionamos recién, por ejemplo, asistencia víctima, tratamiento con
a personas en instituciones carcelarias, esto de la prevención que estuvimos hablando y charlando, la investigación, la formación a profesionales, bueno, esto sería un poco las problemáticas que aborda y cuáles serían sobre lo que trabaja. Entonces, delito, víctima, tratamiento, esas son algunas de las problemáticas que aborda el psicólogo jurídico. Y por otro lado, lo que hablamos también son las instituciones, los lugares, los ámbitos donde lo lleva adelante. Que esto, sumado a las problemáticas que aborda, hace que se diferencie de, por ejemplo, otras áreas como sería el área organizacional. Las áreas de donde trabaja un psicólogo jurídico pueden ser los fueros, el fuero penal, el fuero familiar, el fuero de menores, instituciones carcelarias, instituciones de jóvenes en conflicto con la ley penal, en tribunales, en centros de atención a víctimas, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que delimita, lo que hace una diferencia del área de la psicología jurídica con otras áreas. Y por último, hacer una referencia a que por la complejidad de las temáticas que se abordan, hoy es importante trabajar no solamente interdisciplinariamente, sino también intersectorialmente. Que, por ejemplo, el Centro de Asistencia a Víctimas trabaje en coordinación con la institución carcelaria, que al mismo tiempo trabaje en coordinación con tribunales y al mismo tiempo que se trabaje con otras instituciones de otro orden que puedan ser importantes para el abordaje justamente de este problema. A lo que se le suma también esta idea de la importancia de la participación comunitaria. Es muy importante que la comunidad participe en este tipo de problemática para conocer su punto de vista, para conocer cómo vive esta problemática, para aportar soluciones y que no se trate solamente de una mirada de que solo los profesionales, por ejemplo, del área, puedan abordar puedan hacer solamente el trabajo que justamente constituiría este abordaje, este trabajo unilateral, esta visión desde un solo lugar. Bueno, entonces esto fue el área de la psicología jurídica con las puntualizaciones más importantes sobre el texto, así que bueno, espero que se haya entendido. Y cualquier duda pueden consultar y nos seguimos encontrando por este medio y por los repasos presenciales. Un saludo grande y éxitos en el resto del cursillo de nivelación.